el que se ocupa para exponer la palabra de Dios. Lo importante es que sea expuesta con fidelidad. Así que les invito a ir a Romanos capítulo 12, hermanos. Ya estamos en esta sección práctica. Yo sé que a muchos de nosotros, a la mayoría, nos gusta la parte práctica, que nos digan qué hacer, qué evitar, qué es lo que debo de llevarme de este mensaje. Bueno, Pablo ya está entrando a la parte práctica, pero también la parte práctica es de mayor responsabilidad, hermanos, porque cuando Dios nos dice, haz esto o evita hacer esto, pues ya también incurrimos en responsabilidad si no obedecemos. Vamos a leer versículos 1 y 2 de Romanos 12, hermanos. Yo voy a dar lectura, usted siga con su vista ahí desde su lugar. Dice así Romanos 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, gracias por tu palabra. Señor, tu palabra siempre es vigente. Tu palabra no tiene fecha de caducidad y siempre tiene un mensaje actual para nosotros. Llévanos a ese mensaje. Confróntanos, Padre, con tu Espíritu Santo. Remueve los corazones endurecidos. Trae salvación a aquellas personas que no han rendido su vida a Cristo. Y a tu iglesia, santifícala, edifícala y movilízala a tu misión. En Cristo Jesús. Amén. La voluntad, una de las características que nos distingue a los seres humanos de otros seres vivos que Dios creó, es que poseemos voluntad. La voluntad se puede definir como esa capacidad humana para tomar decisiones, y todos los días tomamos decisiones, hermanos, algunas pequeñas, con consecuencias pequeñas, y algunas grandes, con consecuencias grandes. La capacidad humana para tomar decisiones conscientes, es decir, nosotros somos conscientes de que estamos decidiendo tal o cual camino, tal o cual opción, pero también decisiones libres. La voluntad humana, hermanos, es parte de ese sello divino en nosotros como seres humanos. Cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen, no solamente al hombre y la mujer, puso algo de él en nosotros. Y uno de esos rasgos es la voluntad. La voluntad, a diferencia de cómo reaccionan otros seres vivos que reaccionan por instinto, aunque los seres humanos a veces también llegan a ser muy instintivos a veces. Pero en realidad, hermanos, Dios nos dio ese don a los seres humanos de tomar decisiones libres y conscientes. Porque Dios tiene voluntad. Nuestro Creador tiene voluntad. Pero hay un problema con la voluntad humana. ¿Cuál es ese problema? Que está corrompida al igual que todo en nosotros. Es decir, nuestras decisiones y nuestra voluntad, lo que deseamos hacer, está influido por nuestra naturaleza pecaminosa con la cual venimos al mundo y que heredamos de nuestros padres. De tal manera que cuando la Biblia dice busca a Dios, ¿cuál es la voluntad humana? Huir de Dios de forma natural. Obedece los mandamientos, desobedece los mandamientos. La voluntad humana está corrompida. Hay un problema con la voluntad humana. Y las decisiones que tomamos en la vida, pues no se puede decir, hermanos, de la voluntad humana lo que se dice de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La voluntad humana no es buena, no agrada a Dios y mucho menos es perfecta, amados hermanos. Por lo tanto, todo seguidor de Jesús, todo verdadero seguidor de Jesús, tendrá como su meta principal, ¿cuál creen? Hacer la voluntad de Dios, que es buena y que es agradable y que es perfecta.
cuando fue el culto de bautismos, hablábamos de estas 3 condiciones para el discipulado que nuestro Señor estableció. ¿Cuáles, hermanos? 3 condiciones. Este es un pasaje muy conocido. Si alguno quiere venir en pos de mí, primero, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, segunda, y sígame. Ni esto de niéguese a sí mismo, mis amados hermanos, tiene que ver justamente con que hay 2 voluntades. Mi voluntad, que ya dijimos está influenciada por mi naturaleza carnal, y está la voluntad de Dios, y ahí entra el conflicto. ¿Qué voy a hacer? Negarme a mí mismo, porque busco hacer la voluntad de Dios. Todo seguidor de Jesús, verdadero seguidor de Jesús, tendrá como su meta principal estar seguro de que está en la voluntad de Dios. Nuestro mismo Señor Jesucristo, en Juan 5:24, nos dio el ejemplo. Él dijo, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amados hermanos, yo creo que todo cristiano, todo verdadero seguidor de Jesús dirá como el salmista en el Salmo 143, esa será su oración, y que sea nuestra oración todos los días. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Si tú tienes al Dios verdadero como tu Dios y a Jesús como tu Señor, tú buscarás el que estés haciendo la voluntad de Dios. Y mis amados hermanos, yo creo que todos aquí deseamos estar seguros de que lo que estamos haciendo en el lugar en lo que lo estamos haciendo es la voluntad de Dios. ¿Será la voluntad de Dios que yo esté hoy aquí ahora predicando este sermón? ¿O será la voluntad de Dios que yo esté en otro lugar? ¿Será la voluntad de Dios que usted esté aquí en este momento, en ese lugar, escuchando ese mensaje, adorando a Dios? Bueno, dice este pasaje, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, hermanos. Hay veces que comprobar la voluntad de Dios es tarea sencilla porque hay mucho de su voluntad expresado en la palabra de Dios. ¿Será la voluntad de Dios que yo no cometa homicidio? Por supuesto, porque aquí lo dice. ¿Será la voluntad de Dios que yo no robe? Por supuesto, aquí lo dice. No tengo yo que andar, aunque sí hay gente que de repente hace maromas aquí en su mente para tratar de justificar pecados, pero lo que es claro, lo que está aquí en blanco y negro, está claro, hermanos. Es la voluntad de Dios que yo viva en santidad, que yo obedezca los mandamientos, que yo haga discípulos. Está muy claro, pero hay algunas otras áreas de la vida, decisiones que tomamos en la vida, en donde no es tarea tan sencilla saber si es la voluntad de Dios. Los chavos se preguntan, ¿será esta chica la voluntad de Dios con quien deba de casarme? O una chica, ¿será este chico la voluntad de Dios con quien deba de casarme? Cuando estás en la prepa y tienes, cada vez hay más carreras y opciones que elegir, ¿verdad? ¿Cuál carrera será la voluntad de Dios que yo escoja? Y ya que tienes tu título, estos trabajos, ¿cuál será la voluntad de Dios que yo elija? ¿Verdad? Qué sencillo sería si fuera como en los tiempos bíblicos, que se te aparece un ángel, ¿verdad? Se te aparece el Señor y te dice, es por acá, es por allá. Pero no, mi amado hermano, hermana, no es así, no es tarea sencilla. Por eso la palabra de Dios nos insta a comprobar la voluntad de Dios. Y aquí hay, hermanos, 3 principios que nos ayudan a llegar a este objetivo. En primer lugar, primer principio es, no te adaptes al mundo. No te adaptes al mundo. Segundo principio, transfórmate a través de renovar tu mente, renovar tu manera de pensar. Si tú sigues aferrado a tus estructuras y a tus paradigmas, va a ser difícil que tú puedas experimentar la voluntad de Dios. Y el tercer lugar ya es propiamente, pon a prueba esas opciones que tienes para ver si es la voluntad de Dios. Vamos a ver la primera. Hay mucho que hablar, así que vámonos rápido, hermanos. En primer lugar, dice la palabra de Dios, el primer paso para comprobar la voluntad de Dios. Versículo 2. No os conforméis a este siglo. Una mejor traducción sería, no se adapten
a este mundo. Cuando dice siglo, se refiere a mundo. Es decir, y tiene mucho sentido, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia a veces, cuando habla de este mundo como el sistema pecaminoso de ideas, ideologías, estructuras, que van en contra de Dios, le llama mundo? La Biblia dice, no améis al mundo, ¿verdad? El mundo los aborrecerá. Pues se refiere justamente al reino de las tinieblas, del cual el Señor nos sacó y ya no pertenecemos más. Pero estamos físicamente en un mundo que todavía está gobernado por este reino. Y cada siglo, o no necesariamente cada 100 años, pero sí, este mundo saca modas, ¿no? Modas ideológicas. Y es fácil que la iglesia se vaya tras esas modas y corrientes ideológicas. Entonces, no te adaptes al mundo. ¿Han hecho ustedes alguna vez paletas de hielo? No me gusta hacer referencia a comida porque sé que es hora difícil, pero venden moldes, ¿no? Y hay unos con formas de estrella, de media luna y todo. Bueno, son moldes. O han hecho galletas, ¿verdad? Bueno, se dice en física, ¿no? Que la materia en estado líquido, una de sus propiedades es que adopta, ¿qué? La forma del recipiente que lo contiene. Eso es lo que está diciendo Pablo. No te hagas a la forma del mundo. ¿Por qué esta instrucción? Porque es muy fácil que tanto nosotros como seguidores de Jesús, como la iglesia en su conjunto, se adapte a las modas del mundo o a la forma del mundo. Y hay por lo menos 3 maneras o 3 aspectos del mundo en los cuales nosotros nos podemos adaptar o amoldar, hermanos. Primero, no te adaptes o no te hagas a la forma de la agenda del mundo. Amados hermanos, debemos tener bien claro como cristianos de que existen 2 esferas de autoridad. Por supuesto que la esfera del reino de Dios es incomparable, pero la Biblia habla del reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas, o también lo llama mundo, este sistema pecaminoso, tiene su propia agenda, con sus propias prioridades, con sus propios objetivos para la humanidad, para el planeta. Y el reino de Dios tiene su agenda. Así que, ¿cuál agenda vas a abrazar? Porque no puedes ir de la mano con una y otra. También, hermanos, existe la cultura del mundo y la cultura del reino de Dios. Cuando hablamos de cultura nos referimos a todo este sistema de creencias, esta forma de ver y entender la realidad, esa cosmovisión del mundo. El mundo sin Dios entiende el universo de una forma y nosotros pensamos en el universo con los ojos y con los pensamientos de la Biblia, de lo que nos ha revelado Dios en su palabra. Desde el origen del universo, el mundo tiene una teoría. Y nosotros tenemos lo que Dios nos ha revelado respecto al origen del universo en su palabra. Y partiendo de la teoría darwinista, ¿sí? Tú vas a tener una concepción del mundo naturalista, es más, incluso de ti mismo y del propósito de Dios para tu vida, porque si tú eres producto del azar, ¿qué crees? Tu vida no tiene sentido, no tiene propósito. Si tú, de acuerdo a la visión del mundo, a la cultura y al sistema de valores del mundo, este mundo es producto del azar, ¿sí? Y no hay una mente inteligente, una voluntad sabia y amorosa que nos creó. Entonces, ¿qué demás hay que uno lleve su propia ética? Si no hay un legislador, si no hay un gobernante, ¿sí? Y una tercera forma, no te adaptes a la forma de pensamiento del mundo. Miren, Santiago 4:4, vayan conmigo, por favor, para que no se me duerman y por lo menos con el movimiento de la Biblia despertemos. Santiago 4:4. Y de una vez
también aparten ahí con su dedito 1 Juan 2:15, que vamos a ir aquí. Nos advierte la palabra de Dios en Santiago 4:4. Oh, almas adúlteras. ¿Está enojado Santiago? Sí, está enojado. Oh, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Vamos, no puedes tú ir abrazando una agenda con algún colectivo que promueve, pues, algún movimiento contrario a la palabra de Dios, y tú decirte seguidor de Jesús. Pues, aunque no lo crean, hay iglesias que sí lo hacen. Y hay cristianos que sí lo hacen, ¿verdad? No podemos. Si tú quieres ser amigo del mundo, le dice Santiago, te constituyes enemigo de Dios. Es como una persona que es infiel en su relación conyugal. Almas adúlteras. No puedes abrazar la agenda del mundo. Y ese es el primer paso para comprobar la voluntad de Dios. Que tú te definas. Yo soy seguidor de Jesús y voy a seguir los principios del reino de Dios. Voy a seguir la agenda del reino de Dios. Voy a seguir la cultura, adoptar la cultura del reino de Dios, y voy a adoptar el pensamiento. Voy a pensar bíblicamente, no mundanamente, ante la realidad. 1 Juan 2:15. No améis, ni siquiera lo ames. No sientas simpatía por ese sistema que está en contra de tu Señor y de tu Salvador. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amoldarse al mundo, hermanos, o adaptarse o conformarse a este mundo, significa hacer del reino de las tinieblas nuestro molde, hermanos. Ahora hay que tener cuidado porque vale la pena hacer una aclaración. Hay iglesias que llevan esto a extremos y piensan que esto se refiere a cuestiones externas que los cristianos no deberíamos de seguir. Por ejemplo, si de repente se pone de moda cierto corte, quitan los hombres, ¿no? Ahorita, ¿cuál está de moda? ¿No? Aquí, creo que rebajado por acá y todo. Y dicen, no, a ver, tú eres cristiano y te estás adaptando al mundo. Cálmate, hermano. O sea, sí está de moda, pero ¿qué tiene de malo, no? Ahora, hay modas que sí de repente sí van en contra de la conducta cristiana, no nos gustaría ver de repente modas extremas aquí, ¿verdad? Entre los miembros de esa iglesia. Pero eso no significa que tú no puedas, a lo mejor, vestirte cristianamente con algo que esté a la moda, o hermanitas, hacerse a lo mejor un corte, un peinado, ¿no? Que no está hablando de aspectos externos aquí, hermanos. Ni tampoco se refiere a aquellas partes de la cultura secular, vamos a llamarle así, de la cual nosotros formamos parte. Miren aquí nomás, ¿tá? Adornado, ¿no? Nos gusta en esta iglesia dar gracias a Dios en septiembre por nuestra patria, ¿no? Y bueno, esta vez no lo tuvimos, pero tenemos nuestra noche mexicana siempre, damos gracias a Dios y damos el grito también, ¿no? Y hay veces hasta que trajes de concursos típicos se hacen aquí, ¿no? Y eso no es malo, ¿no? Nadie puede decirnos, esa iglesia, verás, está adaptando al mundo, ¿por qué festejan septiembre en esta ciudad? No tiene nada de malo, hermanos. No tiene, por ejemplo, si hay algún contenido, pues es difícil encontrar contenidos en las plataformas de streaming, ¿verdad? Que sean adecuados a la ética cristiana, pero de repente puede haber, hermanos, puede haber alguna película, alguna serie que dices, bueno, no porque no sea una serie cristiana o una película cristiana no la vas a ver, ¿verdad? O lo mismo pasa con la música, etcétera. No se refiere tanto a eso, miren, hermanos, no adaptarse al mundo, porque a veces en este aspecto pasa lo que dijo el Señor Jesús, ¿sí? Dejamos pasar el camello y colamos el mosquito. No. Vean,
Lo que sí significa que no te adaptes al mundo es que no abraces la agenda del mundo, hermanos. No abraces la cultura del mundo y no abraces la ideología del mundo. Y algunos ejemplos, vamos a dar algunos ejemplos muy claros. Por ejemplo, nos advertía hoy nuestro hermano Beto en la clase de escuela dominical, en esta clase de Primera de Tesalonicenses, donde Pablo exhorta a la iglesia a que mientras esperamos la venida del Señor, vivamos en santidad. Pero el énfasis de la santidad recaía en la conducta sexual. Ahora, vivimos épocas, y la época actual, hermanos, la iglesia está siendo desafiada respecto a la revolución y a una nueva ética sexual desde fuera, ¿no es cierto? Sí. Es decir, la ética cristiana en cuanto a la sexualidad humana está siendo desafiada frontalmente desde afuera. Bueno, empezó desde la época de nuestros padres, déjenme decirles. Allá con la época del rock and roll y de esa época de los hippies, donde hace el amor y no hagas la guerra y toda esa cosa, ¿no? Bueno, esa época marcó el inicio de la revolución sexual en el mundo. De tal manera que ustedes, chavos que ya nacieron aquí, finales de los 90, del 2000, a ustedes ya les tocó venir al mundo en donde lo más normal es que unos chavos se gusten. Oye, ¿quieres ser mi novia? Sí, órale, pues. Ya después de andar un rato así viéndose, oye, si nos vamos a vivir a la casa, ¿no? Y ya. Puede ser que le avisen a los papás, o puede ser que de plano, nomás, ya cuando le avisan ya están cohabitando ahí. Eso es lo más normal en la época actual. ¿O no? ¿Me equivoco? Chavos, o sea, es más, si alguien se atreve a cuestionar eso como, oye, ya te vas a vivir, te van a ver como bicho raro, porque es, pues, ¿qué tiene? Es más, yo conozco papás, compañeros del trabajo, que les animan a los chavos a hacer así. ¿Sabes qué? No quiero que te cases luego. Mejor vivan juntos un rato para ver si son compatibles. Esa es eso empezó desde las épocas de nuestros padres. Pero actualmente, hermanos, están también la cuestión de las uniones de las parejas del mismo sexo. Está la elección del género, es distinto al sexo biológico con el que nació. El tema del aborto, cosas que incluso ya son leyes, ¿no? O sea, yo podría ir a la cárcel, ahorita me están transmitiendo y alguien. Pero hermanos, es la ética del mundo y la ética del reino de las tinieblas. Pero no solamente el tema de la sexualidad, hermanos, también filosofías populares, por ejemplo, y esto ha sido desde siempre, la adoración al dios dinero. Está muy de moda. El que tú vivas tu vida dedicado y consagrado a el dios dinero. La adoración al dios placer o a la autosatisfacción. La búsqueda del poder por el poder. Otras filosofías también muy atrayentes, como la ley de la atracción, decláralo y obténlo, o piénsalo y lo obtendrás, ¿verdad? Filosofías de éxito empresarial que muchas veces se tratan de traer a la iglesia. Otra filosofía muy de moda es la adoración de la creación, ¿sí? Con esto de, ¿cómo le llaman? Pachamama o algo así, ¿verdad? La diosa tierra o algo así. Ese es el neopaganismo. Meditación, miren, hay cristianos que han adoptado la meditación tipo budista y que la promueven también, ¿no? Pon tu mente en blanco, así en flor de loto y vas a ver que si tienes problemas de insomnio vas a poder dormir bien. No podemos nosotros andar con Cristo y andar abrazando a Buda al mismo tiempo. Pero ¿qué otras cosas, hermanos? El ocultismo flagrante. ¿Sabían ustedes, hermanos, que hay cristianos que se hacen limpias? O sea, que se dicen cristianos, van a las iglesias, pero ante situaciones así, recurren a rituales de este tipo. Bueno, ya no quiero pensar en gente que lea las cartas o la mano, el tarot, el horóscopo, hermanos, esto es muy atrayente, pero esto abre puertas. No te metas en esos terrenos.
Esos son ejemplos de cómo tú puedes adaptarte al mundo. Bueno, si tú estás en cualquiera de estas situaciones, pues no estás en la voluntad de Dios. Puedes estar seguro que no estás en la voluntad de Dios. Miren, en el siglo XIX, una de las corrientes filosóficas que se infiltró en la iglesia con toda fuerza fue la teoría naturalista de Marx. Y entonces, la corriente teológica que imperó a finales del siglo XIX fue el liberalismo teológico. ¿Y qué creen que se enseñaba en estos seminarios y en los púlpitos de las iglesias cristianas, hermanos? Le llamaban la desmitologización de la Biblia. Se enseñaba, bajo la influencia y el auge de las ciencias naturales, que lo que aquí está narrado como milagro, en realidad no debía ser considerado como un hecho histórico real, sino que simplemente eran formas de expresar alguna verdad espiritual. Fue tan fuerte la influencia, hermanos, de la teología liberal, que hasta nuestros días ha alcanzado a muchas casas teológicas en la actualidad. Bueno, también existe la Biblia, y ese es otro ejemplo de cómo a veces la iglesia o ciertos cristianos se quieren adaptar al mundo. La Biblia King James. ¿Han oído hablar de la Biblia King James? Que es la versión más leída. Bueno, pues hay una versión King James que trata de, según esto, de aclarar los pasajes que hablan en contra de la homosexualidad en la Biblia. Donde la Biblia es clara en contra de la homosexualidad, en esta versión se intenta aclarar. Entonces, el primer paso para comprobar la voluntad de Dios, ¿cuál es? No te adaptes al mundo. Defínete. Adapta el pensamiento cristiano, la cultura cristiana y sé fiel al Señor. Segunda verdad, está en constante transformación. Dice el pasaje, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino, y la palabra sino, hermanos, es la opción contraria. Si no te vas a adaptar al mundo, haz esto. ¿Y qué es esto? Transfórmate. Transfórmate por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, hermanos. Esto habla de un constante cambio en nuestra manera de pensar. Fíjense que la forma verbal no está en forma pasiva, como a nosotros usualmente nos gusta pensar. A nosotros nos gusta que sea Dios quien nos haga todo. No dice, déjense transformar. No dice así. Dice, transfórmense. Asigna la responsabilidad del creyente, al seguidor de Jesús. Haz esto tú. Toma en tus manos esto y hazlo a través de renovar tu manera de pensar. ¿Por qué? Porque si tú no renuevas tu manera de pensar, no renovarás nunca tu conducta, tu manera de vivir. No puedes transformar tu forma de ser, tu conducta, si no transformas primero tu manera de pensar. Y la responsabilidad está en nosotros, hermanos. Yo llevo ya tiempo dando clases ahí en la Ibero, en psicología, alumnos de psicología y de nutrición. Y una de las terapias que se utilizan en muchos casos es la terapia cognitivo-conductual. No sé si han escuchado hablar de ella. Se trata justamente de una terapia que va enfocada en trabajar las estructuras mentales de las personas para que al transformar su manera de pensar puedan ir tomando decisiones prácticas en su vida y entender problemas que no pueden superar, por ejemplo, un diagnóstico adverso y que no aceptan, a transformar su forma de ver ese diagnóstico y las opciones que hay para vivir. Ellos podrían entonces ver su enfermedad desde otro punto de vista. Ahora, hermanos, si algo que le cuesta al ser humano trabajo es romper paradigmas. Romper paradigmas, que son esas estructuras mentales que hemos abrazado por mucho tiempo.
Es decir, en la iglesia sucede mucho, hermanos. En la vida cristiana sucede mucho. Porque todos hemos recibido influencias, ¿sí? Entonces, cuando tú has recibido influencia de cierto pastor que tuviste en la infancia o en la iglesia donde creciste, y ahora, pues, la providencia de Dios te ha traído a esta iglesia y tú a lo mejor esperas que las cosas sucedan aquí como tú veías en tu infancia. Y tú dices, es que así se ha hecho siempre y así debería ser siempre, ¿no? Se cuenta, por ejemplo, una anécdota de un experimento, no sé si es real, pero en una jaula metieron a varios changuitos para hacer un experimento. Y ahí estos changuitos pusieron una escalera y una penca de plátanos arriba, ¿verdad? Y entonces, ¿qué creen que hacían los changuitos? Pues querían ir por los plátanos. Entonces, subía el primer changuito para comerse el plátano, pero cuando subía y en el momento que tomaba el plátano, los del experimento les echaban agua helada, que era muy desagradable para los changuitos, y entonces, ellos no entendían, pero después subía otro y pasaba lo mismo. En el momento de tomar la banana, el plátano, el agua fría. Y entonces, ¿cuál creen que fue el paradigma que se creó en su mente? El culpable de que nos llegue el agua fría es el chango que toma el plátano. Y entonces, de repente, metían a un changuito nuevo que no sabía nada. ¿Y cuál creen que era lo que pasaba? Pues ese changuito nuevo que no sabía nada de lo que pasaba ahí, subía inocentemente la escalera. ¿Y qué creen que pasaba? Pues antes de que llegara con el plátano, los otros changos lo bajaban y lo agarraban a golpes porque no querían. Eso es un ejemplo de los paradigmas, hermanos. ¿Sí? A veces tenemos nosotros estructuras de pensamiento tan fuertes que pensamos que las cosas ocurren así. Entonces ese changuito que era golpeado, después que metían a otro chango, no sabía por qué, pero él también era golpeador y también bajaba al chango que quería atreverse a tomar. ¿Por qué? Porque decimos, oye, ¿por qué hacen las cosas así? No sé, siempre se ha hecho así. Desde mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, siempre se ha hecho así. Bueno, y nadie ha puesto a pensar, nadie se ha puesto a ver por qué no. O sea, ¿por qué se tiene que hacer? Simplemente porque siempre se ha hecho así. No, hermanos, si tú no estás dispuesto a renovar y a derribar tus estructuras mentales, tus paradigmas, tú vas a ser alguien que va a ser muy difícil que compruebes la voluntad de Dios. Porque quizá por eso es que tú no logras avanzar en tu vida espiritual. Estás más aferrado a la voluntad de aquellos que en su época hicieron las cosas de una manera porque en su época les funcionó y tú no eres entendido en los tiempos. Hermanos, todo cristiano debe buscar estar en el centro de la voluntad de Dios y estar, por lo tanto, dispuesto a renovar su manera de pensar. Miren, aquellos cristianos, y muchos de nosotros, hermanos, hemos estado en esta etapa. Gracias a Dios, yo siento que ya la pasé, pero yo era así, hermanos. Estructuras de pensamiento muy cerradas. Ya no tengo nada que aprender. Pero aquella persona que no está dispuesto a renovar su mente, le pasa lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:9. Y vayamos a este pasaje, hermanos. 1 de Pedro 1:9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hermanos, todo verdadero cristiano deberá tener la suficiente humildad para reconocer que lo que hoy conoce acerca de un asunto cualquiera, es posible que esté equivocado. Es posible que la opinión que tú tengas acerca de cómo se deben hacer las cosas en tu familia, en tu trabajo, en tu empresa o en la iglesia, admite primero que puede ser que estés equivocado y que es necesario que experimentes una renovación de tu pensamiento. Romper paradigmas, hermanos, son procesos dolorosos, pero muy, muy necesarios. Eso es
verdad en el plano individual, pero también en el plano a nivel de iglesia, hermanos. ¿Cuántas veces muchas de las cosas que se hacen no son porque estén fundadas en la doctrina de la palabra de Dios, sino han sido simplemente tradiciones heredadas de generación a generación? Y ay de ti si te atreves a tocar una tradición eclesiástica, porque te puede ir mal. Y no nada más hablo de la iglesia bautista, no, todas las denominaciones tienen sus propias tradiciones y sus propios paradigmas, que es saludable cuestionarlos. Es saludable preguntarnos el por qué se hacen las cosas así. Pero el tercer paso, mis amados hermanos, ya vimos, primero, para conocer la voluntad de Dios, lo primero, ¿cuál es? No adaptarnos al mundo. Segundo, transformar nuestra manera de vivir a través de transformar nuestra forma de pensar. Y el tercer paso es comprobar, someter a prueba las opciones que tenemos para la voluntad de Dios. Hermanos, yo les he hablado que la Biblia habla de la voluntad de Dios en dos esferas: la voluntad de precepto y la voluntad de decreto. Es decir, la voluntad de decreto son aquellas cosas que Dios decide hacer y que suceden sin que, ¿por qué? Porque Dios lo decretó. La creación es un ejemplo. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Sí? Y el llamamiento de Abraham son decretos de Dios. Nada iba a hacer cambiar eso. Pero la voluntad de precepto, hermanos, esa es la voluntad de lo que Dios nos revela que debemos hacer. Y lamentablemente no siempre se hace, porque como ya dijimos, nuestra voluntad está corrupta. Ahora, Dios ha revelado, hermanos, su voluntad claramente en sus mandamientos. Como ya dije, es su voluntad honrar a nuestros padres, es su voluntad no matar, no adulterar, no codiciar, etcétera, no mentir. Pero ¿qué hay, hermanos, de aquellas decisiones respecto, como mencionaba yo? ¿Será esta chica la voluntad de Dios? Se podría preguntar un chico soltero. O sea, una chica soltera, ¿será este chico la voluntad de Dios para mi vida? ¿Será esta carrera? ¿Cuál área de ministerio? Pastor, misionero, maestro de escuela dominical. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Le decíamos un momento, ojalá fuera tan sencillo como antes, que fuera un ángel, pero no es así, hermanos. Ahora, hay algunos puntos que podemos hacer. Primero es ir a la Biblia. El primer paso es ir a la Biblia. A ver, esas opciones que tengo, ¿cuáles están apegadas a la voluntad de Dios? Ahora tú dices, pues todas son bíblicas, porque si yo elijo A, o elijo B, o elijo C, realmente ninguna está en conflicto con lo que Dios quiere que yo haga. Ok, entonces ya he superado el primer filtro. Todas están de acuerdo a lo que la Biblia enseña que es la voluntad de Dios, pero sigues teniendo tres opciones a elegir. Entonces, pregúntate algo. ¿Cómo Dios va abriendo puertas? Porque cuando es la voluntad de Dios, las puertas se van abriendo. ¿Sí? Y Pablo era muy sensible a esto, hermanos. En 1 Corintios 16:9 dice Pablo, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Entonces, hay puertas que están cerradas, pero a veces, cuando es la voluntad de Dios, se empiezan a abrir puertas, hermanos. Pero también hay veces que Dios cierra puertas. Y Dios le cerró las puertas a Pablo y a sus colaboradores. Hechos 16:7. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Cómo saben ellos que no se los permitió? Pues alguna puerta cerrada. Algo había, a lo mejor no tenían los recursos para ir allá, a lo mejor no les alcanzaba para el pasaje, a lo mejor no había, el camino estaba, la caseta estaba tomada por, no sabemos cuál era la razón, pero no hubo manera de ir a Bitinia. Ellos entendieron, esa puerta está cerrada, no vamos a forzar a abrir una puerta. No era la voluntad del Espíritu, hermanos. Una tercera forma, la iglesia, cuando es la voluntad de Dios, Dios comunica su voluntad a través del Espíritu Santo a quien está llamando, pero también a la iglesia. Vean lo que
¿cómo lo expresa Hechos 6:5? Cuando había necesidad, había un conflicto en la iglesia muy fuerte, una amenaza de división en la iglesia, naciente iglesia de Jerusalén, y los apóstoles con sabiduría del Espíritu Santo dijeron, hermanos, elijan entre ustedes la sección griega a 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo a quienes encarguemos el ministerio de atender a las viudas en sus necesidades. ¿Qué es el versículo 5? Agradó la propuesta a toda la multitud. Hermanos, siempre va a ser evidente. No es que la iglesia sea tomarlo de esta forma administrativa, hermanos. Simplemente va a ser evidente de forma muy natural que la iglesia va a reconocer, pues claro, ahí está Esteban. Claro, ahí está Felipe. Ellos ya están sirviendo de por sí. Pues simplemente nombrémoslo. Hagámoslo oficial, impongámosle las manos, que fue lo que sucedió más adelante. Pero fue evidente a toda la iglesia, hermanos, eso. Fue algo natural. Ahora, yo he visto muchos casos, hermanos, de personas que toman decisiones con base a emociones subjetivas. Y ahí puedes fracasar. Es que, eso es algo muy común, ¿no? Me dio mucha paz. ¿Lo han escuchado? ¿Puede ser que eso sea una evidencia? No lo sé, a lo mejor, pero yo no confiaría en todo en eso de que me dio mucha paz, ¿no? Porque es algo muy subjetivo, ¿sí? Entonces, Dios nos dio capacidad de razonar y ver de las opciones. Si escojo la opción A, ok, voy a tener que, esas serían las consecuencias. Si elijo la opción B, sería más difícil por esto. Si elijo la opción C, serían, hermanos, la capacidad de razonamiento, cuando está sometida a la voluntad de Dios, puede ser también una guía adecuada para tomar decisiones. Y miren, hermanos, ¿por qué debemos de buscar la voluntad de Dios? Porque es buena, es agradable y es perfecta. Es buena, hermanos, porque es buena en su carácter, porque viene de Dios. Y Dios es el ser más bueno. Pero también es buena porque los efectos de esa voluntad traen efectos benéficos a tu vida. Si no estás en la voluntad de Dios, tu vida no va a ser tan buena. Es agradable porque agrada primeramente a Dios. Hermanos, no siempre la voluntad de Dios en primera instancia nos resulta agradable. Yo pienso en Gama y pienso en todo lo que está padeciendo su esposa Malenita, sus hijos, mis hermanos Apolos, mis hermanos Che. Es una prueba dura, por supuesto, para toda la familia, hermanos. Y no pudiésemos decir que resulte muy agradable pasar por una prueba de ese tipo. Pero sabemos que es la voluntad de Dios. Y déjenme decirles algo, cuando un corazón está entregado a Dios, aún puede llegar al punto en su vida en glorificar a Dios en medio de esa prueba y de esa voluntad. Orábamos por la mamá de nuestra hermana Judy. Y vimos, hermanos, cómo Dios manifestaba su voluntad a veces con progresos y nos gozábamos y alegrábamos. Dios finalmente manifestó su voluntad en llamarla a su presencia. Ellas están todavía en el proceso de duelo muy reciente, hermano. Por supuesto que la decisión o la voluntad que Dios manifestó al final causó dolor. Y a lo mejor la palabra agradable no sea una palabra que represente mucho lo que sentimos. Pero déjenme decirles, es agradable a Dios por el fruto que traerá después. Pero cuando un corazón está entregado a Dios, incluso puede, hermanos, llegar a decir, Señor, mientras tu voluntad se cumpla, mientras tu plan se cumpla, haz lo que quieras. Haz tu voluntad, hermanos. Como podemos llegar al punto, como dice el salmista en el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Solo un corazón entregado a la voluntad de Dios puede decir, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y en tercer lugar, es perfecta la voluntad de Dios,
porque la palabra griega aquí significa algo completo, algo que no le falta nada. Y si no le falta nada, la voluntad de Dios no necesita ayuda. Hermanos, todos conocemos de gente que ha intentado ayudar a Dios, ¿no? El gran patriarca de la fe, Abraham, cedió ante su esposa. Dijeron, bueno, pues ahí está mi esclava. Y ahí está el conflicto de los árabes y israelitas hasta ahorita. ¿Has intentado a veces ayudar a la voluntad de Dios, que de por sí es perfecta, hermano? No necesita tu ayuda. Es perfecta la voluntad de Dios. Por eso a mí me preocupa mucho cuando veo que hay unos hermanos que piensan o están convencidos de que la voluntad de Dios es en tal opción, pero no se ven puertas que Dios vaya abriendo y están como aquellos que abren puertas así, como que a patadas, ¿verdad? Pues si no se abre, yo la abro, ¿no? No ayudes a la voluntad de Dios, porque es perfecta su voluntad, no necesita tu ayuda. Concluyo, hermanos. Si tú eres seguidor de Jesús, tú buscarás como meta máxima estar en la voluntad de Dios. Yo espero que la forma en cómo estás criando a tus hijos sea dentro de la voluntad de Dios. Yo espero que la forma en cómo estás llevando tu relación matrimonial sea dentro de la voluntad de Dios. Yo espero que el servicio que estás dando en la iglesia sea dentro de la voluntad de Dios. Yo espero que esta iglesia en conjunto esté en la voluntad de Dios, en la dirección de hacer discípulos a todas las naciones. Es mi oración, es mi deseo. Yo espero que si tú estás experimentando un llamado especial al servicio de Dios, estés seguro de estar comprobando la voluntad de Dios. De que el trabajo en donde estás es la voluntad de Dios. Eso debe ser lo más importante. Comprueba la voluntad de Dios. ¿Cómo? No te adaptes al mundo. Renueva tu mente. De verdad, renueva tu mente. Te va a ayudar mucho. Transforma tu manera de vivir, renovando tu mente. Y somete a prueba la voluntad de Dios con estos principios de la palabra de Dios. ¿Es bíblico? Ok, paloméalo. ¿Dios está abriendo puertas? Ok, paloméalo. ¿Qué opina la iglesia? Paloméalo. Pero somete a prueba la voluntad de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Padre, a hacer una iglesia que esté en el centro de tu voluntad, que estemos haciendo tu voluntad. Pero también como cristianos en lo individual, ayúdanos, Padre, a ser cristianos que estemos buscando hacer tu voluntad y no la nuestra. Líbranos de cualquier otra meta. Líbranos de autoengañarnos, Padre, y ayúdanos a seguir fieles a ti. En Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, hoy tenemos el gozo de celebrar la cena del Señor. Esta ordenanza que consideramos un privilegio a todos los cristianos, porque a través de ella proclamamos al mundo la muerte de Cristo y proclamamos que en la muerte de Jesús fuimos revestidos de la justicia de Cristo. Dios nos ha declarado justos delante de él por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. En la cruz se dio ese intercambio glorioso. Nuestros pecados fueron imputados a nuestro Señor, pero su justicia perfecta es imputada a nosotros. En su muerte tenemos vida. Gracias a Dios porque su sangre derramada nos limpia de todo pecado. Y ahora podemos contar con el perdón de Dios gracias a esa sangre del sacrificio. Gracias a ese cuerpo